Mm, Es un placer saludarlos. Una vez más, me dirijo a ustedes eh, como estudiante unadista para hablarles de un tema muy importante y es este que pueden percibir en esta infografía que trata acerca del tema ¿por qué los colombianos migran a otro país? Bueno, como título he elegido se van porque no transforman. ¿Lo alcanzas a captar? ¿Estás seguro? Personalmente pienso que hay procesos suprasistémicos llamados los imprintings unilaterales de las maras lucristas europeas y norteamericanas etnocentristas que se valen de su poderío económico para socavar la integridad de los países del ALBA de la América Meridional, el caso de Colombia y otros más. Pero específicamente para nuestro caso, eh, Rafael Anson dijo que el mundo ya es una galaxia Gutenberg, a modo de una aldea global donde la tecnología en efecto nos acorta las distancias, ¿sí? Y precisamente por eso la humanidad se comporta, y en el caso particular de Colombia también, como un colectivo alienado y pasivo, lo cual repercute en la realidad educativa, científica, médica y bueno, de lo que estamos conversando, ¿no? Eh, Tomando en cuenta lo que dice el señor Anson. En la perspectiva tecnológica, la económica, financiera, la política y geopolítica mundial, que cada vez está más reñida y genera controversias ortodoxas, por así decirlo, y ni hablar de la perspectiva impositiva religiosa de estructuras piramidales que controlan el mundo y sus enseñanzas, bueno, en efecto, doctrinales. Y en general, como yo lo había indicado, supraestructurafriaria y supraestructural y suprasistémica, si se quiere. Eh, Quiero hablarles específicamente de la perspectiva gringa de Francia, Inglaterra, Alemania y también España, porque son los países en donde hay más presencia de colombianos que quieren abandonar o que en efecto abandonan nuestro país. Y lo hacen con un sentido de vergüenza y desconocimiento, ¿verdad? Nos hacen pensar que han regalado nuestro país a Colombia. Aquí tenemos ya en el avance de la infografía, según el texto que acompaña las dos imágenes, la imagen ubicada a la izquierda, que es la derecha virtual, que describe la esencia, las causas y formas, la cantidad y preferencias migratorias de los nacionales en otros países, detentando un 4.7 de los nuestros, es decir, 4.7 millones de colombianos en el exterior en esos países. Y se mencionan lo que ya había referenciado antes como Estados Unidos, Francia, y hay una novedad de otros países que se mencionan. Y en este caso no se menciona a Inglaterra, sino al Reino Unido, que es otra perspectiva de cómo se ve a la gente marginada que va a buscar apoyo o
o algún tipo de ayuda a aquel lugar. ¿Ya? Esa es la perspectiva. Y en la imagen emplazada o ubicada a la derecha, la imagen izquierda de la virtualidad, se muestra un panorama taciturno de la desbandada colombiana migrando hacia los Estados Unidos a través de un periplo, ¿no? Que ahí vemos muchos esforzándose inhumanamente. Eso es lo que percibimos ahí. Y en efecto, bueno, esta es la otra cara. El sentido de no pertenencia hacia nuestra condición de colombianos conscientes de que podemos mejorar nuestra tierra. Debemos hacerlo desde una perspectiva compleja, contextual, multidimensional y finalmente global, ¿no? Que es lo que se quiere. Y aquí vemos una trazabilidad comparativa migratoria que en términos sociológicos, antropológicos, antropométricos, venía en una constancia desde 1850 hasta 1950, un siglo en donde podríamos decir que no sucedió nada en ese sentido en la realidad migratoria del país. Pero aquí pasa algo que durante el comienzo de la época de la violencia en Colombia, en 1950, esa constancia, por así decirlo, o tranquilidad, se detonó y creció hasta el día de lo que se conoce como el año 2020, un proceso de repunteo sin descanso, una tendencia a abandonar el país que no tuvo retroceso. Y ahí está la respectiva fuente bibliográfica. Y acá vemos, bueno, un holograma de, así, al igual que cómo los colombianos abandonan el país, que son alrededor de 4.700.000. Asimismo, los que ingresan al país como inmigrantes, ¿ya? Que es una cifra mucho más pequeña comparada con aquella de la migración de colombianos. Y en la derecha vemos un dato censual estadístico trazable, que es lo que se viene mencionando, ¿ya? Al igual que se muestra en la descripción 1 y 2 de esas imágenes. Y finalmente, pues de manera muy honesta, considero que como colombiano tengo la libertad y el albedrío absoluto, independiente, de oponerme a esas amenazas sometedoras y humillantes, que es lo que impele e impone esos países que someten a imprinting de toda índole, ¿no? Económica, tecnológica, social y de todas las esferas. Fuera de todo esto tengo arbitrariedad total para decidir qué hacer y cómo pensar y, y cuándo pensar y para qué pensar. Eso se llama libertad autónoma, constitucional, soberana y por supuesto legítima. Entonces, con la intención de transformar a mi país, mi tierra, de manera sana, justa, consciente, mi tierra. Y bueno, completar una perspectiva íntegra, si se quiere, septiésima del entendimiento de lo que pasa realmente en Colombia, teniendo en cuenta que tenemos los recursos para abarcar desde la Guajira hasta la Amazonía y desde el Pacífico colombiano hasta la Orinoquía, y hacerlo de buena manera. Entonces,
Fue un gusto haberles presentado esta infografía razonando acerca de por qué los colombianos se van a otro país, ¿verdad? Y es precisamente por eso, ¿no? Porque no transforman debido al proceso de imprinting unilateral de las maras lucristas europeas y eh, norteamericanos. ¿No?